Perito Mocoa, el número 10 en Guaviare, Chuapal, en número 11 en Meta, Papiripán y en número 12 en Caquetá, en Belén de los Andaquíes. Este boletín identificó 13 núcleos de detección temprana de deforestación localizados en la región de la Amazonia. Otros núcleos de detección temprana se identifican en regiones del Catatumbo, norte del Pacífico, Nariño y Montes de María. Nuestra noticia para este reporte es que la deforestación en el último trimestre en la región amazónica, comparada con el año 2018, en aquellos departamentos que históricamente presentan altos índices de deforestación, se ha reducido. Estos son los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta. A pesar de que el gran porcentaje de estos núcleos se concentró en esta zona del país, se ha reducido en un 50%. Ha sido detectada por nuestros análisis, por el monitoreo permanente en las imágenes de satélite, por los análisis propios del sistema de monitoreo, que se ha reducido en un 50% respecto al periodo 2018 en el cuarto trimestre. Por ejemplo, departamentos como Caquetá, allí se identificó una reducción de al menos del 60% de la deforestación comparada con el mismo trimestre del año 2018. En el caso del departamento del Guaviare, la reducción fue cerca del 12% y el departamento del Meta, la reducción para este mismo periodo, para el cuarto trimestre, fue cerca del 15%. Este buen resultado de la reducción de la deforestación en el cuarto trimestre del 2019 ha sido gracias a todas las acciones que se han implementado en esta lucha integral contra la deforestación y los crímenes ambientales asociados también a la misma. Tenemos el análisis por regiones naturales. La Amazonia sigue concentrando el mayor núcleo de detecciones tempranas, la región andina con un 11.9% y un acumulado del 96% sumado en la Amazonia y en la andina. Tenemos reporte por departamentos. Los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo concentran el mayor porcentaje de los núcleos de detección temprana para el trimestre octubre, noviembre y diciembre. Están concentradas en 3 departamentos del Amazonas, cerca del 70%. Los reportes por departamentos, como Caquetá, Meta y Guaviare, como lo citaba, históricamente se han concentrado con altos índices de deforestación. La buena noticia es cómo se ha reducido considerablemente, incluso hasta el 60%, el 12% y el 15% en cada uno de estos departamentos. Todas las acciones han sido encaminadas a la atención, al monitoreo permanente de la información y a las acciones en territorio. Reporte por municipios. Los municipios que históricamente han dado los mayores núcleos de detección siguen siendo en este momento La Macarena, San Vicente del Caguán, San Juan del Guaviare, Cartagena del Chairá, Puerto Guzmán, El Retorno y Calamar. Ellos están sumando cerca del 58.2% del acumulado de los núcleos de detección temprana del territorio nacional. En cuanto al reporte por áreas protegidas, también históricamente tenemos estos parques, como lo es el Parque Nacional Natural Tinigua, donde las acciones han dado un quiebre a la tendencia de deforestación. Sin embargo, y a pesar de que se siguen presentando deforestación en este territorio, en estas áreas protegidas, son prioridad del gobierno nacional las acciones en terreno de la protección, y allí también se da un quiebre a la tendencia, disminuyendo la deforestación en estos parques nacionales y en estas áreas protegidas, corredores de la biodiversidad. La dinámica de las detecciones semanales que se hacen en el IDEAN, tenemos 2 acciones que son, como bien lo había dicho antes, el análisis es permanente, ¿sí? La prioridad del gobierno nacional es la lucha contra la deforestación con análisis permanentes de los núcleos de detección temprana. Acá vemos cómo acciones reducen considerablemente la deforestación, especialmente en aquellos meses como son asociados a la temporada seca, donde la tendencia de los núcleos de detección temprana aumentan. Las acciones también han sido muy contundentes y han permitido el descenso de la deforestación en zonas protegidas. Tenemos este monitoreo permanente
Es nuestro informe del tercer trimestre del 2019 y las acciones que estamos desarrollando permanentemente en el conocimiento, en el monitoreo comunitario participativo, en programas comunitarios, han dado resultados en la lucha contra la deforestación en el territorio nacional. Hola, directora, ¿listos? Buenos días a las personas que acaban de ingresar o están ingresando permanentemente. Por favor, llenar el formulario que les estoy enviando nuevamente por el chat para llevar un registro de los participantes a esta rueda de prensa. Muchísimas gracias. ¿Ya podemos hacer las preguntas o vamos a esperar otro rato más? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos ya a iniciar entonces, Gabriela, para que iniciemos con el ciclo de preguntas en forma ordenada. Entonces ya la directora concluyó la intervención. Es que a veces, como les decía, con este tema virtual se detienen las presentaciones y se detiene la pantalla, pero ya habíamos concluido. Entonces, Gabriela, por favor, demos inicio en forma ordenada a las preguntas, por favor. Claro que sí, Juan Fernando, muchas gracias. Bueno, aquí teníamos dos preguntas, una de Sandra y una de Joel. De ahora en adelante, por favor, las personas que tengan una pregunta pueden leer también el medio al que pertenece. Directora Yolanda, la primera pregunta la realiza Sandra del Carmen Rodríguez. El boletín del primer trimestre de 2020, ¿cuándo será publicado? Muy buenos días, gracias Sandra, es tan amable. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Perfecto. Para el análisis permanente de esta información, IDEAN cuenta con el sistema de monitoreo de bosques y carbonos, el principal en estas acciones en este momento y uno de los más importantes que nos provee información verídica, real y eficientemente está informando. Para el análisis de este boletín estamos trabajando con información satelital y estaremos entregando después de que termine el trimestre. Normalmente demoramos 1 o 2 meses analizando y consolidando la información. Estaremos informando oportunamente la entrega del nuevo boletín. Muchas gracias, directora. Vamos con la segunda pregunta que encontramos en el chat. Esta la formula Joel Esteban Escobar y dice, directora, ¿se tiene el reporte de las hectáreas que se perdieron en ese trimestre por deforestación y cómo va el inventario forestal? Muchas gracias por la pregunta. La información que provee el sistema de monitoreo de bosques y carbono trimestralmente está asociada a análisis comparativos y porcentajes de análisis. ¿Qué ha pasado en el año pasado, en este trimestre? ¿Qué está pasando este año? ¿Cómo van las acciones? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos actuando en el territorio? En estos informes no se entrega información de hectáreas. Ese informe de hectáreas se entrega en el análisis anual
en ese análisis anual donde revisamos las imágenes diarias, el análisis de los núcleos, se verifica si esa información que reflejan las imágenes de satélite corresponden a cambios del uso de la cobertura, si se dieron en las fechas que estamos analizando, y luego consolidamos para los diferentes núcleos de monitoreo las hectáreas, analizamos los polígonos y luego entregamos esta información anual consolidada con número de hectáreas. Tengamos claro que los diferentes análisis tienen diferentes informaciones. Entonces tenemos el análisis semanal que está orientado al monitoreo de las acciones en territorio, el análisis trimestral y los informes trimestrales que hacen análisis comparativos en cuanto a porcentajes en cambio en las zonas de detección temprana, y el análisis anual que reúne el análisis de polígonos y sumatoria de hectáreas. Muchísimas gracias, directora. Disculpa, ¿Otra pregunta? disculpa, Por favor. Ella no respondió acerca del inventario forestal nacional. Sí, le agradezco muchísimo. El inventario forestal nacional es un trabajo que se ha venido desarrollando Ministerio de Ambiente, institutos como el IAP, el CINCHI, el Von Humboldt y IDEAM. Hemos venido trabajando, ya logramos el 30% del inventario forestal, tenemos acuerdos que se han venido desarrollando para la región del Pacífico, para el Amazonas, para gran parte del territorio nacional. Gracias a la cooperación internacional y a las acciones y a los lineamientos también del Ministerio de Ambiente, y muy de la mano con las comunidades, que en ellos se forman en nuestros centros, y ellos también participan como actores del inventario forestal. El inventario forestal sigue avanzando, estamos trabajando ahorita por la contingencia, hemos detenido las acciones en terreno, pero el inventario forestal sigue avanzando y se sigue desarrollando. Nos han dado muy buenas noticias los científicos que han recorrido nuestras selvas de encuentros de nuevas especies arbóreas, de este inventario que también lo llevamos hacia los herbarios nacionales. Se trabaja con la academia, con la Universidad Nacional, con las congregaciones de herbarios nacionales, y el recorrido que hacen los científicos por los bosques del territorio nacional no se detiene. Se ha detenido en el momento de la contingencia, pero vamos a seguir trabajando y seguimos trabajando con el inventario gracias a los esfuerzos tanto de la comunidad que habita la selva como de los institutos de investigación y la Academia Nacional. Para este inventario hemos trabajado unas metodologías que rigurosamente han sido certificadas y se han venido trabajando. Hay manuales de campo. Allí no solo estamos estudiando la selva, los bosques, los estratos arbóreos y herbáceos y arbustivos, sino también tenemos una metodología para análisis de suelos. Muchísimas gracias, directora. Seguimos con las preguntas. Carolay Morales, de RCN Radio, puede abrir el micrófono para realizar la pregunta, por favor. Hola, ¿está Carolay? Bueno, mientras Carolay responde, vamos a formular Aquí la estoy, siguiente pregunta. aquí estoy. Buenos días. Directora Yolanda, ¿cuándo saldría el informe anual, la cifra anual de deforestación? Este año, ¿para cuándo tienen previsto ustedes lanzar esa cifra o darnos ese reporte a los colombianos sobre la deforestación 2019? Y quería hacerle, bueno, y otra pregunta tiene que... Creo que se perdió la conexión. Voy a revisar si Carolay sigue en línea. Ahí estoy.
Ah, ok. Carola, qué pena. Escuchamos solamente la primera pregunta. Creo que podrías, por favor, formular nuevamente la segunda pregunta. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces la primera, ¿para cuándo estaría el reporte anual de deforestación? La segunda, quiero que por favor nos haga un poco más en contexto qué es lo que está pasando con las áreas protegidas en el país en cuanto a la deforestación. Y tercero, quiero hablar un poco también del clima. Estamos en la primera temporada de lluvias y, digamos, en algunas regiones se ha visto que el volumen de lluvias ha disminuido. No sé si ustedes tengan un reporte de lo que esté pasando de volumen de lluvia en esta primera temporada invernal. 3 preguntas. Gracias. Buenos días, Caroline. Gracias por sus aportes, las preguntas muy interesantes. De acuerdo a nuestros análisis, normalmente estamos utilizando un semestre, cerca de 6 meses, para hacer los análisis del consolidado del año, ya que ustedes entenderán que analizamos las imágenes diarias, nuevamente revisamos los polígonos, verificamos, hacemos análisis de verificación en campo. Contamos con información de imágenes de satélite, procesamos la información, corremos con todos nuestros procesos de las máquinas y en el promedio estamos utilizando 6 meses para poder consolidar esta información. Estamos esperando terminar semestre para entregar esta información al territorio nacional. En cuanto a la segunda pregunta, de las áreas protegidas para el gobierno nacional, para el Ministerio de Ambiente, para todas las autoridades, esta es una prioridad en cuanto a las acciones de protección y conservación de la biodiversidad presente en los parques nacionales naturales. En cuanto a estas zonas, se ha venido trabajando en acuerdos con las comunidades, se ha venido trabajando en acciones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene unas líneas de coordinación interinstitucional, tanto de control y vigilancia, que define acciones contra la deforestación en cuanto a crímenes ambientales, y el CONALDEF, allí hay acciones que con base en la información del monitoreo y la información permanente, también se realizan ejercicios en acción en el territorio. Allí, en los parques nacionales, como les mostraba anteriormente, estamos en monitoreo permanente. El Parque Nacional Natural Tinigua, uno de los que reportan este cuarto trimestre, una de las núcleos de las detecciones tempranas más significativas. Allí también las acciones que se han venido dando luego de esta información en el primer trimestre del 2020, han reducido también estos focos de deforestación en el territorio. En cuanto a su tercera pregunta, como usted muy bien lo ha dicho, Caroline, hemos tenido nuestra primera temporada de lluvias en gran parte de la región pacífica y de la Amazonia, muy cercana a lo normal. En la región andina hemos tenido algunos sectores con lluvias muy por encima de lo normal, como son en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en Quindío, sectores del occidente del Tolima. En departamentos como Cundinamarca y Boyacá, las precipitaciones han estado en algunos periodos por debajo de lo normal, y en la región Caribe ya ingresó y se encuentra al sur de la región Caribe, está en sectores del sur de Córdoba, del Sucre, de Bolívar, del Cesar. Esperamos que hacia las próximas semanas esté un poco más presente las lluvias en gran parte del norte de la región Caribe, el archipiélago de San Andrés y Providencia. En la Orinoquia colombiana, las precipitaciones llegaron y están concentradas en sectores del Meta, y esperamos que más adelante se sigan concentrando y estabilizando en sectores de Arauca. Casanare también ha llovido fuertemente. Hemos tenido presencia de eventos considerables de precipitaciones de valores de 100 milímetros, 120 milímetros en algunos sectores del Pacífico, de la región andina, en zonas de alta pendiente. Y nuestra invitación es no bajar la guardia. Estamos en primera temporada de lluvias y debemos estar muy atentos en cuanto a las amenazas de crecientes súbitas, deslizamientos de tierra en aquellas zonas inestables. Los niveles de los ríos siguen en ascensos en gran parte del territorio nacional, y en aquellas zonas que se mantienen con precipitaciones bajas, en cuanto al monitoreo de incendios, seguimos muy atentos permanentemente. Muchísimas gracias, directora Yolanda.
Seguimos con las preguntas. Estas las realiza Wilson Bonilla, del Canal Capital. En Bogotá Rural, ¿cuáles son las cifras de deforestación a la fecha? El distrito presenta problemas de reforestación. Y también realizó una tercera pregunta: ¿cuándo se entrega la información en hectáreas? Año 2019 consolidado. Por favor, hago una invitación a todos los periodistas a pues estar también muy pendientes de las respuestas que hacen a sus compañeros, ya que pues las preguntas que están formulando hay algunas que se repiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las dos preguntas. En cuanto a la primera pregunta, le agradezco la pregunta que nos permite, Wilson, nos permite aclarar el rol tan importante que tienen las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales locales en este monitoreo de la deforestación. Las corporaciones autónomas regionales también están permanentemente con el instituto analizando el monitoreo de la deforestación en su territorio. Esta información es ya desde el ámbito regional y local. Nosotros, IDEAN, como máxima autoridad nacional, emite reportes regionales y departamentales y en el ámbito nacional. Este monitoreo lo podemos revisar y analizar con las corporaciones autónomas regionales. En cuanto a su segunda pregunta, ya la habíamos citado anteriormente, que este informe estaremos terminando el primer semestre del año 2020 y estaremos entregándolo hacia mediados del año, ya muy pronto, estaremos avisándole oportunamente para la respectiva entrega. Muchas gracias, directora Yolanda. Continuamos con las preguntas. Vamos ahora con una pregunta que formula Lady Tatiana Rojas Hernández de El Tiempo. Ella pregunta: ustedes han dicho que tienen información en tiempo real. En este momento, ¿qué está pasando en los bosques del país? Justo cuando proyectos como Visión Amazonía y sus participantes recibieron amenazas por cuidar el bosque y cuando hay poca presencia de autoridades por la emergencia sanitaria. Muchas gracias por la pregunta, Lady. En cuanto a la información, sí es permanente. Las acciones son permanentes, la información es permanente, tiene diferentes ámbitos, como lo he explicado anteriormente. Cuando está el análisis, se entregan los reportes, se entregan los boletines y la información. Hay una acción que se hace semanalmente. Hay reuniones semanalmente donde el IDEAN, los científicos del IDEAN y las autoridades de control, la policía, el ejército, se reúnen para revisar dónde están estos núcleos de detección temprana y con esta información se toman las medidas en territorio. En cuanto a la segunda pregunta, si es tan amable, María Gabriela, ¿me la puedes recordar, por favor? Claro que sí, un momento, ya vuelvo a formular la pregunta que estoy buscando aquí en el chat nuevamente. Lady Tatiana, entonces, en este momento, ¿qué está pasando en los bosques del país, justo cuando proyectos como Visión Amazonía y sus participantes recibieron amenazas por cuidar el bosque cuando hay poca presencia de autoridades por la emergencia sanitaria? Esa es la pregunta de Lady Tatiana Rojas. Lady, mire, cabe recordar que la prioridad para el señor presidente de la República, el señor presidente, el doctor Iván Duque, es el de la vida de las personas. Por eso se ha redoblado las acciones de protección a todas las personas. Acciones como este monitoreo que usted bien cita, y se lo agradezco muchísimo, como programas de Visión Amazonia, programa REM, Visión Amazonia, que trabaja directamente con las comunidades asentadas en los municipios. Allí, en la superficie del bosque natural, se trabaja permanentemente con ellos
en todas las acciones. El programa también de Corazón de la Amazonia viene desarrollando actividades con las corporaciones como el CDA, con institutos como el CINCHE. Allí tenemos ejercicios pilotos de forestería comunitaria. Y cabe citar, por ejemplo, el Capricho en Guaviare, donde tenemos firmas de acuerdos de conservación, de restauración y de no deforestación. Los trabajos que se vienen haciendo con la comunidad incluyen el fortalecimiento de las capacidades. Tenemos una escuela de la selva. En esta escuela de la selva, la comunidad nos presenta su conocimiento ancestral para el cuidado del bosque y el uso adecuado y equilibrado del bosque. Todas las acciones que se vienen haciendo en torno a los acuerdos, tenemos otra serie de acuerdos también con las comunidades. Se han tenido reuniones desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, con algunos sectores en los cuales se analizan hojas de ruta, cómo trabajar en unos posibles ejercicios de incremento de las acciones en el territorio. Estos ejercicios se siguen trabajando permanentemente en campo con la comunidad. Ahora, las reuniones que se hacen en territorio se han detenido en este momento por la contingencia y se seguirán retomando también con las comunidades. Allí, permanente, el gobierno nacional se reúne con los líderes comunitarios para buscar hojas de ruta y ejercicios que permitan trabajar en conjunto con el liderazgo de las comunidades en la conservación de los bosques, y cabe resaltar nuevamente que es prioridad del señor presidente la vida de las personas. Directora Yolanda, muchísimas gracias por su respuesta. Seguimos formulando las preguntas que están escribiendo en este momento en el chat. Vamos con la siguiente. La realiza Jorge Alberto Armenta. ¿Cómo desde las CARS se puede aportar información al sistema de monitoreo de bosques y carbono? No se tiene información sobre deforestación. Tenemos el Marco Nacional del Sistema de Información Ambiental de Colombia, de todas las instancias del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, que preside el Ministerio de Ambiente. Allí las autoridades ambientales, a través de las plataformas del SIAC, como el SNIF, el Sistema Nacional de Información Forestal, acopia información que migra y consolida datos que permiten análisis a nivel regional y local. Cada corporación tiene sus líderes ambientales, sus líderes informáticos con los cuales se interactúa y se trabaja en la interoperabilidad. Aprovechando estas tecnologías y estos desarrollos, se ha venido creciendo en la apropiación de las corporaciones, de las plataformas, en el fortalecimiento y en la información oportuna de cada una de estas acciones que se desarrollan en territorio. Muchísimas gracias, directora Yolanda. Seguimos con las preguntas. Esta pregunta la realiza Daniel Jiménez. Dentro de las herramientas institucionales de lucha contra la deforestación, ¿qué tan útil o eficiente puede resultar el comiso y la extinción de dominio sobre los activos que impulsan la deforestación y sobre los que genera la deforestación? En cuanto a las acciones que se tienen en el territorio, como lo citaba anteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo, en sus pilares, en el artículo 9, habla de acciones que van hacia la sociedad, hacia la comunidad. También con el tema del territorio, de las tierras, también se ha venido trabajando permanentemente en acciones, en el tema de los predios, en ese monitoreo comunitario participativo, generando emprendimientos con una serie de portafolios regionales, con incentivos de conservación, con actividades como la forestería comunitaria, que nos generan capacidades regionales. Aquí el tema de emprendimiento es básico, como lo cita el Plan Nacional de Desarrollo, y es una de las acciones del señor presidente, del Ministerio de Ambiente y de las autoridades locales. Aquí también cabe citar a las autoridades regionales y locales
propias de cada uno de los territorios que están con detección temprana de deforestación. Esta lucha permanente del gobierno es diaria en torno a la deforestación y por lo tanto también a las acciones, de acuerdo a esas mismas acciones ilegales que se presentan, cómo volverlas, trabajarlas de manera legal con la comunidad, con esas acciones en territorio, con la municipalidad, con todos los líderes comunitarios también. Ok, muchísimas gracias, directora. Seguimos con las preguntas que están formulando por el chat en este momento. Agradecemos también a todas las personas que están participando en esta rueda de prensa. En este momento estamos conectadas 144 personas. Listo, continuamos. Entonces, Joana Giraldo pregunta, buen día. Corpo Amazonía, ¿cómo podemos comunicarnos para articular acciones con CONALDEF? ¿Teléfonos o por correos? Gracias. CONALDEF está presidido, ha tenido varias reuniones en su actuar permanente, está presidido por el Ministerio de Ambiente a través de, hay dos coordinaciones, hay una coordinación de monitoreo de información y hay una coordinación intersectorial, la cual también la coordinación de monitoreo y la de coordinación intersectorial la preside el Ministerio de Ambiente y el señor ministro. A través de estos ejercicios y las reuniones del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación se pueden canalizar todos los requisitos y la información que se requiere. Muchísimas gracias, directora. Continuamos con las preguntas. Ahora vamos con una pregunta que formula Raúl Gómez. ¿Ya está operando la escuela de selva? ¿Cómo podemos en Guaviare inscribirnos para ser parte e indicar a vecinos del campo a hacerlo? Buenos días, Raúl. Gracias por su pregunta. Es un ejercicio muy grato de trabajar con las comunidades. Les comento que acá en el IDEA nos visitan, vienen, están cerca de 2 semanas, nos acompañan. Ellos nos enseñan su conocimiento ancestral del cuidado de la selva, y allá también en la selva nos encontramos con ellos, con las comunidades, con líderes, con los institutos y con las corporaciones. Se pueden comunicar para que estén atentos a todas las jornadas de integración, de educación ambiental y de conversación que tenemos permanentemente con ellos. Estamos muy atentos a la activación en territorio, pero la Escuela de la Selva sigue vigente. Es una de las principales acciones que ha venido construyéndose con la propia comunidad. La Escuela de la Selva tiene sus experiencias de conocimiento ancestral que quedan plasmadas en los informes científicos y también en las acciones en territorio, en acciones de protección de los recursos naturales. Muchísimas gracias, directora. Continuamos. Vamos con la siguiente pregunta que realiza Juan Camilo. Buenos días, un cordial saludo. ¿Existen núcleos de deforestación donde se reporte reducción de la deforestación? Gracias por la pregunta. Claro que sí, lo hemos citado y vale la pena recordarlo, que en este reporte del cuarto trimestre del 2019, si bien en la Amazonia siguen concentrándose las detecciones tempranas, hemos tenido un descenso significativo entre los departamentos de Guaviare y Caquetá y Meta. Se logró concentrar esa reducción hasta en un 50%. Recuerdo nuevamente, tenemos el departamento de Caquetá en un 60%, la reducción en este cuarto trimestre, en Guaviare del 12% y en el Meta del 15%. Recordemos que estas
estas regiones o estos departamentos que estamos resaltando en el día de hoy han sido históricamente como los departamentos que siempre nos traían cifras de deforestación, pero las acciones son eficientes, se notan, y las cifras y los datos científicos lo están diciendo. Las acciones del Gobierno Nacional, del Ministerio de Ambiente, de las autoridades de control, han sido eficientes y nos están demostrando esta reducción de la deforestación, especialmente en aquellos departamentos que históricamente tenían los mayores niveles de deforestación. Muchísimas gracias por su respuesta, directora Yolanda González. Vamos con la siguiente pregunta que realiza Diana Lucía Giraldo. Resulta extraño que los resultados para este mismo periodo de algunos investigadores no siga esta misma tendencia que muestra el IDEAM. ¿Existe alguna gestión que articule estos resultados de investigación con los del IDEAM y coteje la diferencia entre estos? Diana Lucía, gracias por su pregunta. No es cierto. La información verídica, clara y oficial es la que da el IDEAM como máxima autoridad nacional ambiental, que monitorea los bosques, los suelos, el aire, la atmósfera, el clima. Esta es la información oficial a la cual usted debe considerar, dado que este trabajo no es solo de un año, de 2 años, son décadas. Llevamos este sistema de monitoreo de bosques y carbono, el principal que existe para monitorear los bosques, que somos referente internacional para seguir las metodologías, que hemos sido certificados por el DANE, las estadísticas han sido certificadas por el DANE. Tenemos certificaciones con los cuales tenemos un cimiento sólido, confiable para el territorio nacional de las cifras de deforestación y del monitoreo permanente. Esta información es la oficial. La invitamos a que siempre esté consultando la información oficial. Gracias. Muchísimas gracias, directora. Vamos con una pregunta que realiza en este momento Luis Alberto Guerra Vargas. ¿El monitoreo de la deforestación discrimina tipos de coberturas, por ejemplo, los bosques costeros como manglares? Luis Alberto, muy buenos días. Se realiza el monitoreo a todos los bosques del país, incluyendo los manglares. Recordemos que por ser nuestro país tropical, tenemos desde los bosques de costeros, manglares, pasamos por los bosques secos de la región Caribe, de los valles interandinos del río Magdalena. A medida que vamos ascendiendo la cordillera, tenemos los bosques andinos, interandinos, tenemos los bosques altoandinos, tenemos la selva húmeda del Pacífico, los bosques del Amazonas, tenemos esta diversidad de bosques y por supuesto que todas las composiciones de los bosques, este recurso del país es monitoreado. Se le hace el monitoreo a todos los bosques del país, incluyendo los manglares. Muchísimas gracias, directora. Bueno, son las 10:05. Teníamos previsto que la rueda de prensa iba a tener 1 hora de duración, teniendo en cuenta que iniciamos un poco tarde. Vamos a terminar las preguntas que han planteado en el chat hasta este momento. La última pregunta que tenemos es Mercedes Mejía, entonces vamos a responder hasta ahí también por temas de tiempo. Proseguimos. Saludos cordiales desde la Mesa Forestal del Caquetá, que el conocimiento ancestral exitoso que hay en la selva se está aplicando en los programas que incentiva la institucionalidad. Esta pregunta la realiza Mercedes Mejía. Señora Mercedes Mejía, mucho gusto, gracias por su intervención. Qué bien que hubiésemos alcanzado a escucharle. Desde luego que sí, para todos, la comunidad de allí del Caquetá, felicitarlos por las acciones que han tomado y todo el trabajo comunitario
como guardianes del bosque que ha permitido reducir la deforestación en muchos de los municipios que gozan del privilegio de tener grandes extensidades de bosque. El sistema de monitoreo de bosques y carbono y las comunidades locales continúan con la implementación de la Escuela de Saberes y Conocimiento de Monitoreo de Bosques, que nos han permitido y seguirán permitiendo fortalecer las capacidades de intercambio. Estos saberes siempre están en pro de la conservación de los bosques. Tenemos un primer módulo que se llama Conocimientos Básicos en Cartografía y Sistemas de Información Geográfica, que están orientados al monitoreo comunitario participativo. Este se implementó en 2 espacios, uno en Bogotá y otro en Caquetá. Como les citaba anteriormente en otra pregunta, estuvieron acá sentados con nosotros, participaron, trabajaron acá como expertos de SIC. Ustedes se pueden allá inscribir para que en próximas capacitaciones puedan visitarnos y también adquirir este tipo de conocimientos y estos ejercicios con los científicos del IDEAN. Se han desarrollado cerca de 15 iniciativas comunitarias hasta la fecha y, por supuesto, con tendencia al incremento a estas actividades comunitarias. Muchísimas gracias, directora. Vamos con otra pregunta. Bueno, aquí no identifica el nombre, la realiza agriculturaguaviare.gov.co. Buen día, en el departamento del Guaviare existen debilidades institucionales para el control a la deforestación. ¿Cuál es la estrategia para el 2020? Disminuir la tasa de deforestación en el territorio. Muy buenos días, gracias. Desde el Guaviare también queremos felicitarlos. Allí, no solo en el último trimestre del 2019, sino en parte del 2019, estos municipios se han estado comprometidos en las acciones de la deforestación. Tenemos acciones en territorio que se han venido fortaleciendo desde el Ministerio de Ambiente, el Gobierno Nacional, el sistema de monitoreo a través del IDEAN. Esta información que emite el IDEAN va hacia los entes de control o las acciones que allí trabajan permanentemente y se toman las medidas. La invitación además de tener este monitoreo satelital y esta información, es que nos integremos en estas mesas y en ese monitoreo comunitario participativo con todas las comunidades locales, implementando las acciones que hemos traído de participación comunitaria, de capacitación, en los programas como Visión Amazonia, que trabaja directamente con las comunidades, en la forestería, con las corporaciones, como son propias de estas regiones, en la estructuración y implementación de los núcleos de desarrollo forestal. Estas áreas son muy importantes en el tema de los frentes de deforestación. Estos núcleos de desarrollo forestal permitirán a las comunidades mejorar sus capacidades y aprovechar todos los esfuerzos que tienen para poder tener unos proyectos de producción sostenible que nos permitan tener actividades de las comunidades, porque en estos bosques en los cuales estamos hablando de deforestación habitan comunidades que logran vivir en equilibrio con el uso del recurso y a quienes también se protegen y se salvaguardan en su cultura, en su modo de vida y en la protección y el uso adecuado de los recursos naturales donde habitan. Muchísimas gracias, directora. Bueno, en este momento también están preguntando que dónde van a poder encontrar la grabación de la rueda de prensa. La vamos a estar subiendo en la tarde de hoy al canal de YouTube. Van a poder acceder a esta grabación y también la vamos a publicar pues en nuestras redes sociales, en Twitter, aparecemos como @IDEAMColombia y también en Facebook.
Bueno, ya con estas preguntas terminamos este espacio de preguntas en la rueda de prensa virtual que se realizó el día de hoy, y muchas gracias a todos los periodistas y también a los participantes que hicieron parte de esta rueda de prensa. Muchas gracias, María Gabriela. Muchas gracias a todos los periodistas, a la comunidad que participó. En nombre del señor ministro de Ambiente, que siempre ha liderado este tema de la deforestación, del Gobierno Nacional, el presidente Duque, abanderado en estos temas de control y lucha de la deforestación, estamos siempre abiertos desde el IDEAN, desde el SINA, a estar atendiendo todos los requerimientos de información que ustedes tengan al lugar, y también invitarlos a que sigan consultando los reportes e informes del IDEAN. Mil gracias a todos. Muchas gracias, directora. Muchas gracias. Así concluimos esta conferencia de prensa. Extendo un abrazo grande a todos los que participaron, el acompañamiento y presencia de los medios de comunicación, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también en nombre del señor ministro Ricardo Lozano y de la directora general Yolanda González y de todo el equipo técnico y de comunicaciones del IDEAM. Un abrazo fuerte a todos los estudiantes, académicos, personal de las organizaciones independientes que participaron. Mil gracias. Como lo dijo María Gabriela, estaremos habilitando toda esta grabación de la rueda de prensa en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Compartiremos el link, lo compartiremos a través de nuestras redes y seguimos estando siempre dispuestos a atenderlos a ustedes 24/7. El IDEAM, como primera autoridad en materia de estudios ambientales en el país, les agradece y hasta una próxima reunión. Esperemos que ya la próxima no sea virtual. Muchas gracias a todos y una feliz mañana para todos. Gracias.